La música secreta del ADN revelada. Descubre cómo los genes suenan como composiciones clásicas. Un matrimonio de científicos japoneses hizo un sorprendente descubrimiento. Los genes tienen su propia música. En este artículo revelamos cómo tradujeron la secuencia nucleotídica de los genes al pentagrama, creando melodías asombrosas. Prepárate para escuchar la música oculta en tu ADN. Descubre la fascinante conexión entre música y genética. ¿Sabías que los genes y la música comparten patrones y repeticiones? Te contamos cómo Susumu Ohno, un genetista pionero, y su esposa, una talentosa cantante lírica, desvelaron esta increíble conexión. La música de los genes te dejará sin palabras. A lo largo del siglo XX, en los genes se ha encontrado o se ha querido encontrar casi de todo, incluso música. En este sentido, en el año 1986, el matrimonio japonés nacionalizado estadounidense, formado por el científico Susumu Ohno y su mujer Midori Aoyama, cantante lírica, publicaron un artículo en el que trasladaron al pentagrama la secuencia nucleotídica de algunos genes. Cuando se cumplen 90 años del nacimiento del Dr. Ohno, es interesante analizar a dónde ha conducido la idea de musicalizar los genes, incluyendo algunas propuestas recientes para utilizar la música de los genes y el genoma con fines científicos y médicos. Los Ohno y la música de los genes. Antes de 1986, Susumu Ohno había desarrollado una interesante carrera como genetista, en la que destaca su propuesta sobre el mecanismo por el que se han hecho más complejos los genes y los genomas, e incluso por el que se han originado nuevos genes a lo largo de la evolución, mediante la repetición de los fragmentos de los genes y de los propios genes y genomas, y la posterior diferenciación de algunas copias con respecto a las originales. Precisamente, las observaciones de que en los genes y genomas de los seres vivos hay mucha repetición y redundancia, y que en la música también hay repetición de diferentes patrones, fueron las que hicieron pensar a Ohno en la posibilidad de escuchar cómo sonaban musicalmente los genes. Y ahí fue donde su mujer, Midori Aoyama, aportó sus conocimientos musicales. Así, en el artículo del año 1986, firmado por ambos, propusieron asignar 2 posiciones consecutivas de la escala musical, de las más bajas a las más altas, do, re, mi, fa, sol, la, si, a cada una de las 4 bases nucleotídicas del ADN en orden ascendente de adenina a guanina, timina, citosina. Con los nucleótidos más pesados, la letra A, la letra G, asignados a las notas más bajas en la escala, y los menos pesados, la letra T, C, a las más altas. Y como esta transformación no produce música per se, aplicaron a los diversos motivos repetidos existentes dentro de los genes varias melodías similares a las existentes en composiciones musicales clásicas, cada una con su clave, tiempo y ritmo diferente, y escogieron finalmente las que mejor les sonaban. De esta forma, transformaron en música fragmentos de genes como el gen de la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa. A los Ohno les hacía falta mucha cocina para obtener su música, y aunque para algunos esta música tiene valores estéticos, para el propio Ohno, algunos genes sonaban como una marcha fúnebre y otros como una canción de cuna. Para otros no suena nada bien y tiene poca utilidad científica. La música de los genes en la actualidad. Desde los Ohno, han sido muchos los intentos por transformar en música la información contenida en los genes, y no solo a partir de su secuencia nucleotídica, sino también de la aminoácidica, e incluso se han tenido en cuenta las modificaciones epigenéticas que experimentan los nucleótidos. En el caso de los nucleótidos,
Ha habido muchas propuestas que van desde utilizar solo 4 notas musicales de la escala para cada una de las 4 bases nucleotídicas, a otras que parten de combinaciones de dinucleótidos o trinucleótidos. Y para tratar de recoger musicalmente las modificaciones epigenéticas que experimenta el ADN, fundamentalmente la adición de un grupo metilo CH3 a determinada citosina, lo que puede cambiar la expresión de los genes, lo que se ha hecho es modular la nota asignada a la citosina con un bemol, por ejemplo, que cambia su nota. A modo de ejemplo, en el siguiente video se puede escuchar cómo suena el piano un fragmento de un gen de la inmunoglobulina según los ONO. En cuanto a los aminoácidos de las proteínas que surgen de los genes, el problema es que hay más aminoácidos que notas de la escala musical básica. Para solucionarlo, lo que se ha hecho es, por un lado, utilizar la escala musical ampliada hasta 12 notas, añadiendo alteraciones como bemoles o sostenidos a cada nota. Y por otro, se ha asignado a la misma nota musical a los aminoácidos que son similares. Por ejemplo, se les ha dado la misma nota musical básica a la leucina y la isoleucina, pero distinguiendo un aminoácido de otro, porque a un aminoácido se le identifica con la nota musical básica y al otro con la invertida en la escala musical. Por último, se han asignado las notas más bajas en la escala musical a los aminoácidos hidrofóbicos, como la alanina o la valina, y las más altas a los hidrófilos, como la serina o treonina. Además, hay propuestas en las que a los distintos aminoácidos, como a los distintos nucleótidos, en vez de notas musicales, se les han asignado diferentes acordes, combinaciones de varias notas. Asimismo, tanto en el caso de los aminoácidos como de los nucleótidos, a veces se ha intentado su transformación musical basándose, más que en ellos mismos, en sus propiedades físicas y en las de las estructuras que adquieren las macromoléculas, proteínas y el ADN, de las que forman parte, hélices, vueltas, etc. Y también en ambos casos, además de realizarse la transformación musical de forma manual, se han utilizado algoritmos computarizados que han hecho más rápido y objetivo el proceso. Siguiendo estas ideas, se han realizado muchas transformaciones musicales de las secuencias de nucleótidos y aminoácidos de los genes. En todos estos intentos, persiste la necesidad de unos arreglos posteriores por parte de los autores, añadiendo melodías, claves, ritmos, tempo, compases, etc., para que los genes suenen musicalmente bien. Quizás por ello es por lo que ha habido algunos críticos de este tipo de música que hablan de que se trata más bien de música en los genes que de música de los genes. ¿Para qué sirven las partituras de los genes? En algunos casos se ha tratado de utilizar la transformación musical de las secuencias nucleotídicas y o aminoácidicas para llegar a conclusiones médico-científicas. Así, por ejemplo, la comparación de cómo suenan algunos genes en su versión normal con sus versiones mutadas puede servir para detectar ciertos casos de cáncer, como el de próstata y enfermedades como la de Huntington. Estos estudios también pueden servir para detectar cambios de expresión de genes relacionados con ciertas enfermedades, e incluso para poder distinguir los gemelos monocigóticos genéticamente idénticos con los que puede tener interés médico forense. Y yendo más allá de los aspectos médicos, la comparación de las transformaciones musicales de los genes puede servir, por ejemplo, para establecer similitudes filogenéticas o la integración de las transformaciones musicales de los genes de los ecosistemas microbianos marinos en un momento o lugar dado pueden servir para detectar cómo varían tales ecosistemas en el tiempo y en el espacio. En último término, para demostrar que la música producida por el ADN se puede utilizar de forma directa como herramienta científica más allá de su posible valor estético, existen propuestas más radicales
como la efectuada recientemente por parte de un científico australiano llamado M.D. Temple, que ha empleado la técnica de la sonificación. Para ello, las notas musicales producidas a partir de las secuencias nucleotídicas de los genes se analizan directamente, sin más arreglos y de forma computarizada, mediante diferentes algoritmos basados en reglas biológicas. En concreto, el algoritmo basado en trinucleótidos solapsados es capaz de detectar dentro de las secuencias nucleotídicas aspectos como inicios o finales de genes, zonas repetidas y o no funcionales o de mutaciones, etc. Precisamente en los artículos de este autor se pueden escuchar ejemplos de cómo se detectan mediante el sonido características de los genes. Por ello, el autor mencionado propone que este tipo de herramientas que funcionan de oído se pueden incorporar junto a las ya existentes de tipo visual y analítico para estudiar las secuencias nucleotídicas de los genes y genomas depositadas en las enormes bases de datos de las que se disponen en la actualidad, en las que el mayor problema es poner orden y sentido. La música podría ser el lenguaje oculto detrás de diferentes patrones y evidencias científicas. La idea del matrimonio Ono, de transformar en música la información nucleotídica de los genes, ha dado muchos frutos, algunos tan interesantes como el de su posible utilidad médica y científica. Otra idea recogida en el artículo original de los Ono, la de transformar a la inversa las composiciones musicales, como alguna de Chopin, en secuencias nucleotídicas, ha revivido recientemente cuando se ha demostrado que el ADN es un inmejorable soporte para almacenar la información musical. La idea de transformar la información genética en música ha llevado a interesantes descubrimientos y aplicaciones en los campos médico y científico. Aunque la música de los genes plantea desafíos estéticos y científicos, su estudio continúa ofreciendo perspectivas valiosas. La música puede revelar patrones y evidencias ocultas en el ADN, y su potencial como herramienta científica sigue siendo objeto de exploración en la búsqueda de una mayor comprensión de los misterios del genoma humano.